Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 27. Estamos a un capítulo ya de terminar el libro de los Hechos. El Señor ha sido bueno y nos ha permitido recorrer este hermoso libro. Damos gracias a Dios. Esperemos que ese material quede ahí en el futuro para que podamos revisarlo y repasar todo lo que el Señor nos ha enseñado con este estudio. Hechos capítulo 27. Vamos a estar estudiando todo el capítulo de esta mañana. Recuerden leerlo, ¿verdad? Cuando yo les mando en el chat, recuerden leerlo para que puedan venir mucho mejor preparados para la exposición. Igual les mandé un mapita, ¿verdad? Para que pudieran guiarse por toda la descripción del viaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Hechos capítulo 27. No vamos a leerlo de seguido porque es muy largo. Entonces vamos a irlo comentando conforme avanzamos en la predicación. Hechos capítulo 27. Los que leyeron el capítulo van a entender por qué lo titulé de la siguiente forma. Lo titulé Ánimo. Sucederá como Dios ha dicho. Ánimo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Muchos venimos con cargas esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que sea de ánimo esta predicación y que la gloria sea para ti en todo, Padre. Háblanos al corazón, Señor, habla a nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Que aún la tormenta que azote nuestra vida, Señor, no sea capaz de minar la confianza que tenemos en lo que nos has prometido en tu palabra. Que la gloria sea para ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta estrofa, mis hermanos, este himno siempre que lo canto siempre me conmuevo. O sea, no hay forma de que lo cante y no se me pegue, ¿verdad? El nudo en la garganta por lo significativa que es. ¿Quién? Horacio Spafford se llama el autor de este himno. Y el Señor de verdad le dio un corazón que le alababa a él para poder hacer un himno como este en un momento de tanto dolor. Pero si ustedes ponen atención a esa primera estrofa, dice: de paz inundada mi senda esté, ¿verdad? Que está inundada de paz mi alma. Dice: o cúbrala un mar de aflicción. Puede ser que estemos en un momento de paz, pero también puede ser que estemos en un momento de aflicción. Dice: cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es posible tener esta paz? ¿Cómo es posible que podamos cantar con confianza esto que acabamos de cantar en este bello himno, aun cuando las tormentas estén azotando nuestra vida? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver esta mañana en este pasaje bíblico. En este pasaje donde se nos queda clara la providencia de Dios y su soberanía. Veremos que Dios está orquestando decisiones humanas y los acontecimientos naturales para cumplir su voluntad. Leamos el versículo 1 de Hechos 27. Recordemos nada más, ¿verdad?, que ya Pablo expuso su caso ante el rey Agripa, ante Berenice, ante Porcio Festo, que están ahí. Ya le expuso, y lo que determinaron es que ahora lo que sigue es enviarlo a César. Entonces, este es el envío de Pablo. Ya aquí Pablo va hacia Roma. Providencialmente, la lectura que tuvimos continuada de la palabra del Señor, Pablo le decía a los romanos: yo quiero ir a visitarlos, yo quiero conocerlos, quiero estar con ustedes, pero ahorita no puedo porque voy para Jerusalén a dejar una ofrenda. Y ya ustedes saben qué fue lo que pasó ahí. Cuando él llega, ¿verdad?, a dejar esa ofrenda, ¿qué es lo que sucede? Que se dan los hechos que precisamente van a provocar su detención, y ahora lo tenemos yendo a ser presentado ante César. Versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, recuerden que ¿verdad?, Roma está en Italia, ¿verdad? Entonces, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Le entregan a Pablo y a otros presos a Julio, que es un centurión de la compañía Augusta. Pablo es un prisionero político, recuerden, mis hermanos. El rey Agripa no encontró ninguna causa por la cual podían enjuiciarlo. Es más, él dijo: si él no hubiera apelado a César, yo lo hubiera liberado, dice Agripa. Porcio Festo no pensaba lo mismo, recuerden. Porcio Festo quería congraciarse con los judíos.
que esa es la forma de que podemos desvirtuar que Pablo cometiera un error a la hora de apelar a César. También recordemos que era la providencia del Señor, era la voluntad del Señor de que Pablo llegara a predicar en Roma, y la forma en que el Señor determinó que así ocurriera era a través de ser llevado preso. Julio es un centurión, o sea, recuerden que tiene más de 100, o sea, tiene 100 soldados a su cargo, por eso se llaman centuriones. Entonces Julio es un centurión y tiene la responsabilidad de llevar a Pablo y a varios otros prisioneros hasta Roma para que sean juzgados ante César. El viaje era de aproximadamente 2.778 kilómetros. 2.700, y los que manejamos a la frontera, ¿verdad?, de Panamá en algún momento, que nos da pereza ya hablar de 300 y resto, aquí estamos hablando de 2.778 kilómetros por mar. A Pablo se le permitió tener a dos de sus amigos más cercanos con él. ¿A quiénes? Tenemos a Lucas, quien es el escritor y va a estar narrando muchas veces en primera persona lo que va a estar narrando. Y también va a ir Aristarco, que fue su compañero de viaje por mucho tiempo. El barco que transportaría a Pablo como prisionero desde Cesarea a Mira, en Licia, tenía como puerto de origen Adramitio. Por eso se llama una nave que ahí la va a decir, una nave adramitena. Es adramitena por el origen que tiene, que era el puerto de Adramitio. Como les dije, este pasaje tiene la particularidad de que hay varios términos que normalmente no usamos, pero es importante que vayamos buscando todos esos términos en el diccionario. Este puerto es lo que hoy conoceríamos como Turquía. ¿Okay? Versículos 3 al 12. Pongamos mucha atención porque mucho va a ser la narrativa del pasaje, lo que vamos a estar disfrutando hoy de este pasaje tan descriptivo. Versículos 2, al 12. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y ven que dice estando con nosotros, dice Lucas. Entonces Lucas también está ahí con Pablo. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, o sea, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y al sudeste, e invernar allí. Este pasaje son muy ricos en descripción, pero muchas veces menospreciamos un pasaje como este porque tiene mucho término, ¿verdad? De que fueron de un lugar a otro y habla de Sotavento, y yo esa palabra nunca la he usado, ¿verdad? Pero nunca dejemos que esas limitaciones nos permitan perdernos la riqueza de un pasaje como este. El hecho de que navegaran a Sotavento de Chipre, dice así, lo que significa es que lo hicieron bordeando la isla de Chipre para que el viento lo pudiera cortar, digamos, la isla, para que pudieran ellos moverse. Cuando una nave maneja a Sotavento es que está navegando contra la dirección del viento, o sea, le toca navegar soportando la fuerza del viento. Cuando una nave navega a Barlovento es que va con la fuerza del viento, o sea, aprovechando la dirección en que sopla el viento. Son términos marítimos. Entonces, cuando dice que hicieron eso, Sotavento, por la isla de Chipre, es que para poder moverse con mayor velocidad, bordearon, y ustedes si ven el mapita que les mandé en el chat de la iglesia, van a ver cómo la línea está rodeando Chipre. Y así empieza el viaje.
La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Dice que navegaron al abrigo de la isla de Chipre. Es un poquito más entendible. O sea, como resguardándose, como para que algo me corte el viento, como cuando un ciclista, los que aquí manejan bicicleta lo entenderán, se coloca detrás de un vehículo que le vaya cortando ahí, ¿verdad?, el viento, entonces él puede moverse con mayor velocidad, con mayor fluidez. Dice que después de navegar por alta mar a lo largo de la costa de Cilicia y Panfilia, llegaron a Mira, en Licia. Ahora, probablemente Julio creía que no se estaban moviendo lo suficientemente rápido, porque vea que ellos estaban en una nave andramitena, dice, que fue con la que comenzaron. Pero se encuentra que hay una nave alejandrina que va hacia Italia, entonces pasan los presos y se montan en esa nave alejandrina. Esta nave alejandrina, que era proveniente de Alejandría, por eso se llama la alejandrina, era 3 veces más larga que la nave andramitena. Porque era 3 veces más larga que la nave con la que comenzaron ellos el viaje. Esta nave alejandrina tenía aproximadamente 55 metros de largo y tenía unos 15 metros de ancho. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Para que en nuestras mentes vayamos viendo qué fue lo que pasó. ¿Qué clase de tormenta es la que ellos van a tener que atravesar en una nave de esa envergadura? 55 metros de largo, 15 metros de ancho. Estos eran los barcos cargueros más grandes que existían en esa época. Barcos de carga. Cualquier capitán que pudiera entregar trigo en Roma en invierno recibiría un pago extra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que ya no es época para estar navegando. Entonces, por eso es que se están dando estos vientos. Y cualquier capitán que se arriesgara, digámoslo así, a hacer esa transportación de trigo con esas condiciones, iba a recibir una compensación mayor por tomar el riesgo de llevar ese trigo. Por eso vemos cómo estas personas, por eso si ustedes ven la lectura, vemos como que estas personas están forzando las condiciones, tomando grandes riesgos. Eso es como cuando usted sabe que hay un viaje que tiene que hacer, pero está lloviendo o hay neblina y ¿verdad? Están las condiciones y usted dice, no importa, me voy así. Porque me interesa llegar, porque me voy a ganar una buena comisión. Ellos tomaron el riesgo de salir con esas condiciones. Llegan a la isla de Creta, a un lugar que se llama Buenos Puertos. Como había pasado ya mucho tiempo y el invierno mismo se acercaba cada vez más y el viaje era peligroso, porque incluso el ayuno dice que ya había terminado. El ayuno que dice aquí es el día de la expiación. Entonces, por esa fecha ya se sabe que ya estaba el invierno entrando. Entonces, Pablo los amonesta. Y le advierte al centurión que no siga adelante. Pablo le dice, vea, paremos aquí. Estemos un tiempito acá en Buenos Puertos, porque no es bueno que hagamos el viaje con estas condiciones. Pablo le advierte al centurión que no siga y le recomienda que pasen el invierno en Buenos Puertos. Sin embargo, en lugar de escuchar a Pablo, el centurión escucha al capitán del barco que estaba bajo su mando por ser una embarcación imperial y decide intentar recorrer unos 65 kilómetros hasta la ciudad de Fénix. Esta es una decisión arriesgada y como veremos, las cosas no van a salir nada bien en este viaje. Ahora leamos versículos 13 al 20. Vamos a ver qué pasó. No le hacen caso a Pablo. El centurión decide más bien hacerle caso al capitán y al dueño de la nave y empieza lo que nos narra versículos 13 al 20. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y saliendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nuevamente les digo, hay peligro en que un pasaje como este le pasemos por encima, porque no sé ni lo que es un esquife, no sé lo que es, había otro término por acá, alijar, no sé lo que es todo eso. Entonces, lo que no podemos hacer como hijos de Dios es menospreciar pasajes como estos. Tenemos que profundizar, tenemos que comerlos, tenemos que buscar en el diccionario ayudas para ver qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí. ¿Qué es Euroclidón? Cuando el viento del sur sopló suavemente y suponiendo que habían logrado su propósito, ellos levan anclas, se van del puerto donde están y levan anclas, se van de buenos puertos y van a lo largo de los arroyos cerca de la costa, pero pronto llega un viento tempestuoso llamado Euroclidón. Ese es el nombre que tenía este viento. Es un viento huracanado que venía del noreste. De hecho, el nombre Euroclidón lo que significa es el uso de términos en griego y latín, que uno significa norte y el otro significa este. Entonces le pusieron el nombre de Euroclidón. Viento del este y viento del norte. Juntos es Euroclidón. El Euroclidón era un viento extremadamente peligroso en el mar Mediterráneo, propio de los grandes sistemas de tormentas invernales. Definitivamente era una gran preocupación para los marineros. Mucha gente se preguntaba en este punto, más bien, ya después de que vamos leyendo todo esto, muchos se preguntarán, ¿dónde está el control de Dios en todo esto? Se le salió de las manos al Señor y está soplando ese viento terrible. Pero no, ahí está el control de Dios. Aún en ese viento que está soplando contra esa nave, está el control de Dios. Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede en nuestras vidas. Dice, pero al verse atrapado el barco y no poder enfrentar el viento, fueron arrastrados mar adentro. Ellos se dejaron llevar por el viento. Navegaron, dice, a sotavento de una pequeña isla. Ya todos tienen que saber qué es sotavento, ¿verdad? O sea, se fueron resguardando con esa pequeña isla para que les cortara un poco el viento. Entonces navegaron, dice, a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda. Y una vez que finalmente llegaron al otro lado, pudieron levantar el esquife. El esquife es el botecito que llevan los barcos al lado para poder, en caso de emergencia, tirarlo y salvarse con ese bote. Eso es un esquife. Entonces dice que pudieron sacar el esquife. Ahora vemos cómo Lucas empieza a describir el pánico que reinaba en el barco entre los marineros y todos los demás. Después de recuperar el bote salvavidas, amarraron con cuerdas el casco del barco. Por eso es lo que dice que reforzaron. Recuerden que son de madera, entonces ahí lo refuerzan con cuerdas para que no se despedace de la fuerza que está recibiendo, temiendo que ellos fueran a encallar en la Sirte, dice. Ahora también, ¿qué es Sirte? Las Sirtes son conjuntos enormes de arena, que usted llega y va navegando y hay como una montañita de arena ahí. Entonces lo que a ellos les daba miedo era que quedaran pegados en una de esas montañas de arena, en una Sirte. Entonces dice que al tercer día tiraron los aparejos del barco. Nuevamente otra palabra difícil. ¿Qué son aparejos? Para los que pescan, ¿verdad? Que conocen un poquitito más el término de aparejo de pesca, se refiere a los anzuelos, se refiere a todos los plomitos que uno usa para pescar, los señuelos, pero en este caso no se refiere a eso, porque este no era un bote pesquero. Cuando dice que están tirando los aparejos, son las poleas, los engranajes, las velas, los mástiles que tenían ahí, ¿verdad? Para poder, porque eran de velas, ¿verdad? Para que aprovechar la fuerza del viento, todo eso lo empiezan a tirar. ¿Para qué? Para que la nave pese menos. Entre menos carga lleve, ¿verdad? No va a profundizar tanto, entonces hay menos peligro de que quede pegada en una sirte o en una montaña de arena. Espero que me estén siguiendo, mis hermanos, no se pierdan, porque es importante que entendamos este pasaje. Todo esto, como les digo, era para intentar aligerar la nave. Sin todo esto, quedaban totalmente a la deriva.
Ya tiraron los mástiles, ya tiraron todo. Entonces ahí quedaban a la deriva, a donde el viento los quisiera llevar. La tormenta era terrible y todo lo que acababan de hacer fue un acto desesperado porque sabían que estaban al borde de morir, ahogados, y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Leamos nuevamente el versículo 20, vean lo que dice. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días. Imagínense la clase de tormenta. O sea, estaba tan oscuro que ni el sol lo veían por días. De la clase de tormenta que estaban. Dice, y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos dijeron, de aquí no salimos. Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Dios, en su providencia, permitiría bondadosamente que que lleguen a esas circunstancias, y va a permitir también que en nuestras vidas lleguen circunstancias como esas. ¿Para qué? Para posesionarnos adecuadamente, para confiar en Él en lugar de nosotros mismos. Muchas veces el Señor va a permitir que lleguemos a extremos como esos, donde él lo que va a demostrarnos es que nuestra confianza debe estar depositada no en la clase de bote en la que vamos, no en la clase de recursos que tenemos, sino que nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Eso es un poco lo que dice 2 Corintios 1:9. Vean, pongan atención lo que dice 2 Corintios 1:9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, decía Pablo aquí, para que no confiásemos en nosotros mismos. Teníamos sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No perdamos de vista que Pablo es uno de los prisioneros, ¿verdad? Pablo es uno de los que van ahí presos, que fueron entregados al centurión, a Julio. Hay un grupo de marineros que van ahí, ¿verdad? Los que van trabajando en el barco, que probablemente el que cocina, probablemente el que limpiaba, un montón de marineros que van ahí. Va el capitán del barco, probablemente va el dueño, porque recuerden que cuando estaban discutiendo ahí, no le prestan atención a Pablo, sino que le prestan atención al capitán y al dueño del barco. Entonces probablemente el dueño está ahí también. Y van varios prisioneros. Uno de los prisioneros, Pablo, se pone de pie para ofrecer esperanza y ánimo a estas 275 personas. ¿Cómo sé que es ese número? Porque más adelante nos va a decir que eran 276 los que iban ahí en ese barco. Ahora veamos este ánimo que Pablo les da. Versículos 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, Lucas hablando, incluyéndose en el relato, había ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo aquí es lo que a mucha gente no nos gusta que nos digan, que es, se los dije, ¿verdad? Se los dije. Porque vea que Pablo lo que está diciendo es, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, les dice Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, les dice Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Vemos que Pablo se pone en pie y prácticamente, como les digo, dijo, se los dije. Se los dije, no debimos haber zarpado con esas condiciones de buenos puertos. Yo no creo que lo haya hecho con una mala actitud, ¿verdad? Como nos pasa, hay veces que la gente hasta se echa una risilla, se lo dije, ¿verdad? Y porque por cabezón le pasó, porque yo le había dicho que le iba a pasar eso, y usted metió cabeza y se llevó el daño. Pero Pablo sí les hace ver eso, yo les advertí que esto iba a poder pasar. Dice que todos llevaban mucho tiempo sin comer.
Entonces imagínense la condición, ¿verdad? Como está ese barco ya todo golpeado, ya todo disminuido, sin un montón de los artefactos que hacen que él pueda navegar bien. Entonces Pablo comparte con todos a bordo que un ángel de Dios se le apareció para recordarle una promesa anterior. ¿Cuál promesa anterior le recuerda el ángel? Que él comparecería ante el César. ¿Quién le había prometido eso? ¿O quién le había dicho eso? Cristo mismo. Cristo mismo. Pero también le hace una promesa. Y la promesa es que todos los que estaban a bordo sobrevivirían. No se moriría ninguno de los que estaban en esa nave. Pablo entonces expresa plena confianza de que Dios iba a cumplir esas promesas. Leo de nuevo los versículos 25 al 26. Pero se los voy a leer como lo dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que es de donde tomé para poder poner el título a este mensaje. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Después de que Pablo les dice, ¿verdad?, que el ángel le dijo lo que le dijo, él les dice, así que ánimo, señores, ánimo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Yo confío que el Señor, así como me lo dijo, así va a pasar. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Es como que le digan a usted, tenga ánimo, pero sepa que nos vamos a pegar, no es que vamos a bordear y a llegar y desembarcar sanamente, vamos a encallar en una isla, es lo que les está diciendo Pablo. De igual manera también podemos tener plena confianza en que Dios cumplirá cada promesa que hace, sin importar cuánto tiempo haya pasado, mis hermanos. Para este momento, para que ustedes recuerden, ya han pasado 2 años desde que el Señor le prometió a Pablo o le dijo que tenía que llegar a Roma, en Hechos 23:11. Recuerden que él le había dicho, ten ánimo. Pablo estaba desanimado y el Señor le dice, ten ánimo. Le aparece Cristo y le dice, ten ánimo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pasan 2 años y hasta aquí estamos viendo dónde Pablo está yendo a Roma. No sabemos qué entendió Pablo en ese momento cuando Cristo le dice que era necesario que testificara en Roma. No sabemos si él se imaginó que iba a ser ese trayecto tan terrible, ¿verdad? Esa tormenta, eso que está pasando ahorita. Llevan días sin comer, están abandonados a la deriva, en un barco que era potente, un barco grande. Sin embargo, como vemos en la visita del ángel, el cumplimiento de esta promesa era tan seguro como siempre lo había sido. Y esa promesa sirvió como ancla para Pablo en medio de la tormenta. Y aquí, mis hermanos, quiero dejarles una frase, que es que el barco puede no haber estado anclado. Ese barco estaba a la deriva. Ese barco no estaba anclado en ese momento, pero Pablo sí estaba anclado. ¿Y Pablo estaba anclado en qué? En las promesas que el Señor le había dado. Esa era el ancla de Pablo. Versículos 27 a 32. Venida la 14ª noche, o sea, vean cuánto lleva ya de andar en eso, ¿verdad? Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Por qué sospecharon? Porque no ven nada. No tienen forma de saber, ¿verdad? No es que pueden prender un faro y ver ahí. Sí. O sea, no ven nada. Ellos sospechan que están cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Qué significa eso? Se iban acercando más a profundidades aguas menos profundas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Echaron 4 anclas y la ansiedad de ellos era, Señor, que alumbre para ver qué está pasando. Que salga la luz, ¿verdad? Que se haga de día. Entonces dicen, los marineros procuraban huir de la nave. Recuerden los grupos de gente que tenemos. Está Julio con sus soldados, están los marineros, están los presos, y el grupo que quería huir en ese momento eran los marineros, que son precisamente los que estaban acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas. Eso es como que vaya en un avión y se ponga fea la turbulencia y un pronto a otro usted ve que el piloto y el copiloto se tiran con paracaídas y después las azafatas y queda uno ahí en el avión, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Ahora qué hago? Entonces los marineros eran los que se querían huir de la nave.
Entonces dice que echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ellos tiraron y dicen, no, aquí lo que están haciendo es algo ahí para reparar las anclas y para que lleguen mejor. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos hombres no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vean esto, mis hermanos. El ángel le revela a Pablo que todos van a ser salvados, van a ser preservados por el Señor. Pero Pablo le advierte que si dejan que los marineros se tiren ahí y escapen, no van a poder ser salvados. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, les quitaron las cuerdas al botecito de salvarse y lo dejaron perderse. O sea, antes de que los marineros huyeran en ese bote, les cortan las cuerdas y se va el esquife. Y aquí nos quedamos todos en este mismo bote. Ahora, Dios está salvando soberanamente de la muerte a cada persona a bordo de ese barco al obedecer las instrucciones de Pablo. El ángel le dice a Pablo que todos sobrevivirían, pero eso no lo llevó a la pasividad. Entonces Pablo dijo, no, tranquilos, déjenlos que se vayan, porque ya Dios me reveló que todos iban a ser salvos. Todos van a ser salvados de esta tormenta. No lo lleva a la pasividad, lo lleva a tomar una acción. Y le dice a los guardias, señores, si esos marineros se tiran, nadie va a ser salvado de esta travesía que tenemos. Esta es una condición errónea, pero esta pasividad que se da en algunos es una conclusión errónea de la doctrina de la voluntad de Dios, de la voluntad soberana del Señor. No lo llevó a descuidar la sabiduría, las acciones apropiadas. Asume correctamente que necesitaban a los marineros cuando amaneciera y finalmente pudieran ver algo de tierra y lograr que el barco se acercara lo más posible a ella para que todos se salvaran. Y entonces dice, no pueden dejar ir a estos marineros y todos los soldados van a morir junto con el resto de las personas si lo hacen. Aunque ciertamente Dios había prometido que todos a bordo sobrevivirían, Pablo no asumió que eso sucedería sin los medios adecuados. Y esto, mis hermanos, es fundamental que lo entendamos. Porque mucha gente ha fallado en la predicación del Evangelio por no entender que ciertamente el Señor va a llamar a sus ovejas y va a salvar a los suyos, pero el medio que Él ha escogido es la predicación del Evangelio. Y es entonces donde tenemos nosotros que predicar el Evangelio, y aquí estamos predicando, y ustedes tienen que traer familiares, y tenemos que traer a los nuestros para que escuchen el Evangelio, porque si no caemos así me cruzo de brazos porque sé que el Señor lo va a hacer, entonces ya yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y aquí tenemos un ejemplo claro de eso. El ángel le promete que se van a salvar todos, pero Pablo toma acciones también y le dice a los guardias, no permitan que se tiren los marineros porque si no, no van a sobrevivir nadie. Tal y como lo he venido recalcando desde hace varios domingos atrás, vemos acá lo que denominamos la providencia de Dios. Nuestro Señor decreta tanto los fines como los medios. En otras palabras, su plan incluye no solo los resultados finales, sino también las maneras en que llegaremos a esos resultados finales. Dios en su providencia obra soberanamente para cumplir sus propósitos, pero la manera en que los cumple es a través de diversos medios, ¿como qué? Como nuestra diligencia o como nuestra obediencia. Y cuando no aprovechamos los medios que Dios ha provisto para nuestro bienestar, cualquier expectativa de que Dios nos ayude o rescate no es fe, sino que es una mera presunción. La verdadera fe bíblica implica utilizar diligentemente los medios que Dios ha provisto. Más adelante voy a ahondar sobre esto y lo voy a dejar en una de las aplicaciones para la iglesia. Repito nada más para que quede claro, no se me distraigan. Cuando no aprovechamos los medios que Dios ha provisto para nuestro bienestar, cualquier expectativa de que Dios nos ayude o nos rescate, eso no es fe. Yo me quedo solito y no, yo solo confío en Dios y no hago nada. Eso no es fe, eso es presunción. La verdadera fe bíblica implica utilizar diligentemente los medios que Dios nos ha provisto. Versículos 33 a 44, con esto finalizamos el relato. Cuando comenzó a amanecer, ya finalmente empieza, ¿verdad?, a haber luz. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen.
Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Coman para que estén fuertes, para que estén sanos. Ni un solo cabello de ustedes va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, todavía le quitaron más peso, y lo que hicieron fue echar el trigo en el mar. Cuando se hizo de día, dice, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Ya empiezan a ver algo, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, tratemos de que lleguemos y que quede varada ahí la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Se quedaron ahí, y entonces los soldados dicen: no, aquí lo que toca es matar a los presos que tenemos en el barco, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La razón por la que se asustan si pierden un prisionero es que pierden la vida de ellos mismos. Vean que si un prisionero de ellos se escapaba, el centurión iba a responder con su propia vida. Pero dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, él toma la decisión de que no ocurra la muerte de sus prisioneros. Lucas dejó claro que Julio realmente apreciaba a Pablo. Él apreciaba a Pablo. Les impidió llevar a cabo el plan y matar a los prisioneros. Hay otra señal de la protección soberana de Dios en esta acción de Julio. Así como lo había protegido Claudio Lisias, ¿se acuerdan, verdad? Así también está usando a Julio para proteger a Pablo. Así que ordenó a los que pudieran nadar que saltaran primero por la borda y se dirigieran a tierra, y el resto sobre tablas o pedazos del barco, y así todos fueron llevados sanos y salvos a tierra. La historia es muy bonita. Vean que la narrativa, así como la hemos visto, creo que quedó muy clarita de lo que pasó en ese naufragio. Pero entonces, ¿cómo aplicamos esto que hemos aprendido a nuestra iglesia el día de hoy? Yo veo varias aplicaciones, mis hermanos. Veo varias aplicaciones, y me duele que un pasaje como esto tal vez no nos hemos sentado a disfrutarlo como lo hemos hecho esta mañana. Y por eso es importante estar aquí, para poder ser exhortados con la palabra del Señor. La primera aplicación que veo es en cuanto al uso de los medios. Muchos cristianos confunden la fe con la pasividad. ¿Verdad? Confunden que tener fe es estar quietos y no hacer nada. Dios decretó el fin. Él decretó que se salvaran todos los que estaban en ese bote. Pero también decretó los medios de cómo iban a ser salvos esas personas. Salvos me refiero de salvarle su vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó durante el trayecto? Aligeraron la carga. Ya tuvieron que botar las cosas con las cuales se movía el bote. Botan el trigo que también llevan ahí. Permanecer en el barco era uno de los medios también. Comer era otro de los medios que el Señor había determinado para que esas personas fueran salvadas durante el nadar. Vea que todo se salvó por ese conjunto de cosas que el Señor determinó, que eran los medios para que ocurriera eso que Él ya había determinado. Mis hermanos, esto es como que usted esté buscando trabajo. Y Señor, yo necesito trabajo, yo necesito trabajar. Pero no mando ni un solo currículum a ningún lado. No mando nada. Ahí me quedo y no salgo a buscar o algo. Eso no es lo que... O sea, es que yo tengo fe en el Señor que me va a aparecer ese trabajo. Pero no hago nada. No me muevo. Eso también, mis hermanos, es como yo quiero crecer en santidad, Señor.
Yo quiero crecer en santidad, pero no me congrego. No uso los medios que el Señor me dejó para que mi vida espiritual vaya en crecimiento. ¿Qué es lo que nos dice 1 Timoteo 4:7? Ejercitándonos en la piedad. O sea, la piedad requiere ejercicio. Por eso los miércoles venimos a orar, porque el orar no es algo que se nos dé naturalmente a nosotros. O sea, en el día que estamos tan llenos de cosas visuales, ¿verdad? De cosas que tenemos que estar, el estar un rato con los ojos cerrados, clamando al Señor, en reverencia y todo, no es algo que hagamos muy naturalmente. Por eso los miércoles venimos a orar juntos para ejercitarnos en la piedad. Lo que llamamos disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? La lectura de la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, la memorización de las Escrituras, la oración, tanto privada como comunitaria, la adoración congregacional en el día del Señor, estando aquí todos juntos, adorando el nombre del Señor en su día. Eso, mis hermanos, son los medios que el Señor ha dejado para que nos ejercitemos en la piedad. Esas disciplinas espirituales. Esto no es legalismo. Y aquí quiero que se lo memoricen esto que acabo de decir. No es legalismo decirles vengan el día del Señor a adorar su nombre. No es legalismo que les digamos vengan a oramos juntos un miércoles de oración. No es legalismo cuando yo les pregunto a ustedes que si están leyendo constantemente la palabra del Señor, o si el hermano Arles les pregunta que cómo les va con los devocionales familiares. Porque mucha gente está diciendo eso hoy en día. Esta es una iglesia legalista. Porque decimos que hay que venir aquí a adorar el nombre del Señor. Eso no es legalismo. De hecho, es todo lo opuesto al legalismo. Se practican estas cosas desde un corazón transformado por la fe para recibir el amor de Dios. No para ganar su favor. Yo no estoy aquí porque yo quiero, ves que ya el Señor vio que yo vine. Entonces, como yo vine, Él me tiene que conceder lo que le estoy dando. Eso sí es legalismo. Pero como yo tengo un corazón transformado, me deleito en estar acá adorando el nombre del Señor. Una persona que sienta que esto es una carga o que esto es legalismo, mis hermanos, me cuestiono seriamente si el Señor ha transformado ese corazón. Y no están entendiendo lo que estamos haciendo acá. Legalismo se enfoca en seguir reglas por esfuerzo propio para obtener salvación o para obtener aprobación. Y eso no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo aquí es, si usted quiere ver santidad en su vida, venga, use los medios que el Señor dejó para que usted vea más santidad en su vida. Ore, venga el día del Señor, cántele a la roca de su salvación. La verdadera confianza en la soberanía de Dios nos hace más diligentes, mis hermanos, no menos diligentes. Debemos usar las causas secundarias de las cuales habla la confesión de fe que profesamos. Capítulo 5, mis hermanos. Usarlas con sabiduría, sabiendo que Dios obrará a través de ellas. ¿Cuál otra aplicación veo yo acá? Como lo indiqué en el sermón, mis hermanos, el barco no podía haber estado anclado en ese momento, pero Pablo sí estaba anclado. O sea, el barco andaba a la deriva, pero Pablo no andaba a la deriva en ese momento. Él estaba anclado en las promesas de Dios. La paz de Pablo no venía de la ausencia de la tormenta. Hay tormenta. Pablo está en la tormenta. Dios no dijo que no habrían tormentas en nuestra vida, pero Pablo estaba en paz. La fe de Pablo, la paz que él tenía estaba en la certeza de la palabra del Señor. Nosotros, mis hermanos, no tenemos un ángel que nos venga a decir, ¿verdad? Como a Pablo, de que todos se iban a salvar en esa travesía. No tenemos ese ángel que nos prometa o nos visite cada noche con promesas. Pero ¿saben qué sí tenemos? La palabra profética más segura. Esa palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19, para que se lo memorice, mis hermanos. Ahora, ¿cómo estamos atentos a la palabra del Señor? Mis hermanos, vean, seamos sinceros con nosotros mismos. Hay flojera en nuestras vidas. Si no estuviéramos aquí estudiando juntos un pasaje como esto, difícilmente le sacamos el rato para estudiarlo en la casa de esa forma. Por eso el Señor provee estas bendiciones para que podamos crecer juntos como iglesia. Porque mi duro corazón lo que prefiere es de verdad ir a caminar por los arroyos o andar en bicicleta y decir, Señor, aquí cuidando mi cuerpo estoy alabando tu nombre. Y nos lo creemos, ese tipo de mentiras.
Otra aplicación que veo en esto es que los creyentes tenemos que hacer influencia, mis hermanos. Somos sal y somos luz. Somos sal y somos luz. Vean que aquí tenemos a 275 personas muertos de miedo de todo lo que está pasando. Y hay un reo que se levanta ahí y empieza a transmitirles paz. Palabras de paz. Palabras de ánimo. Los alienta. Un cristiano lleno de fe, mis hermanos, y de doctrina es una bendición para su entorno secular. Me refiero para su familia, me refiero para su trabajo. Nuestra confianza en la providencia de Dios debería hacernos personas más estables emocionalmente. Todo el mundo puede estar muerto de miedo. Uy, ¿qué pasará? ¿Y si Trump bombardea Venezuela, qué pasa entonces? Entonces todo el mundo era en un puro miedo y la economía y todo. Pero nosotros sabemos que a Dios no se le escapa nada de eso. Lo que vaya a suceder es la voluntad de Dios. Tenemos que ser las personas más emocionalmente estables en medio de las crisis sociales, en medio de cualquier crisis que estemos pasando, para poder guiar a otros hacia Cristo. Es que pongan la mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Y aquí, mis hermanos, ya que estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, recordemos que Él pasó una tormenta también. Él estuvo en una tormenta. Y en una tormenta que sus discípulos creían que se iban a morir. De lo terrible que se estaba moviendo eso, al punto que lo despiertan y le dicen: no tienes cuidado de nosotros, Señor. No tienes cuidado de nosotros. El Señor dormía en esa tormenta. Él estaba durmiendo. Marcos 4, para que lo vean en sus casas. Fuera de Cristo, lo que les cuento, mis hermanos, es que ese naufragio es eterno. Si usted no pone su mirada en Cristo, ese naufragio va a ser para toda su vida. Pero si permanecemos en Él, aunque el barco de este mundo se deshaga, el que quede en Cristo tiene vida eterna. La tormenta en Hechos 27 no destruyó a Pablo, sino que, como veremos la próxima semana, lo va a hacer brillar aún más y lo va a hacer testificar de Cristo. Esa tormenta sirvió para potenciar aún más ese ánimo de predicar la palabra del Señor. Finalizo con una frase de Spurgeon, que él decía lo siguiente: he aprendido, y ahí la puse en mi estado de WhatsApp por si la quieren ver, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Repito, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Vamos a orar.